Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos con unas fuentes que plantean una idea, bueno, bastante radical, ¿no? Que nuestra vida diaria está bajo una influencia cósmica constante, casi como un ataque invisible que moldea nuestra realidad. Efectivamente. Las fuentes que manejamos hoy, sobre todo extractos de El poder del uno, del rabino Philip Berg, dibujan un universo muy interconectado. En esta visión, pues las energías astrales, nuestras acciones pasadas y presentes, todo eso crea como un campo de batalla energético personal. Pero ojo, la intención no parece ser la de meter miedo, sino más bien desvelar las reglas de un juego cósmico que, bueno, según la cabala que exponen aquí, podemos aprender a jugar, e incluso a influir. ¿Entendido? Entonces, nuestra misión aquí es intentar desentrañar qué quieren decir estas fuentes con eso de ataque cósmico. Y sobre todo, qué herramientas o qué enfoques propone la Kabbalah tal como la presentan aquí, para tomar las riendas de nuestro destino, quizá. Exacto. Vamos a mirar un poco la naturaleza de esas influencias, que según los textos van desde, pues, pensamientos negativos que se repiten, hasta patrones de vida ya más complejos. Y cómo esta visión cabalística ofrece un marco para entenderlas y buscar, digamos, protección y un control más consciente. Muy bien, pues vamos a ello, a desgranar esto del ataque cósmico. Insisten en que no es algo puntual, sino un bombardeo constante de energías. ¿Cómo se nota eso en el día a día, más allá de la ansiedad o los pensamientos negativos que comentabas? Pues, según estos textos, se manifiesta de maneras muy distintas. Dicen que cada persona al nacer ya viene con un paquete único de influencias cósmicas. Esto incluye pues los alineamientos de los astros en ese momento, que serían como un mapa energético inicial, y también la interacción con lo que llaman inteligencias cósmicas. Y además meten un concepto que, bueno, es curioso, el ADN metafísico. ADN metafísico. ¿A qué se refieren con eso? Suena... Pues se refieren a tendencias, conductas, aprendizajes que no hemos resuelto y que según esta visión, pues arrastramos de vidas anteriores. Es como una herencia energética, ¿sabes?, que influye en nuestras inclinaciones, nuestros desafíos de ahora. Y esto, claro, conecta directamente con otro concepto clave que tratan las fuentes, el tikkun. El tikkun, sí. La corrección. Ya salió. ¿Cómo encaja aquí con las influencias cósmicas? Pues el tikkun, tal como lo describen, es básicamente nuestro proceso personal de corrección. Se basa en fallos o cosas no resueltas de vidas pasadas. Y nos pone en escenarios de vida concretos, específicos, diseñados para que podamos corregir esas fallas. El cosmos, en esta visión, es como un canal neutro. Transmite energías, tanto de luz positivas creativas como de oscuridad, negativas, caóticas. Y lo interesante es que sugieren que cada día de nuestra vida actual podría corresponder a un momento de una vida anterior, una oportunidad para rectificar patrones viejos. Aquí es donde se pone la cosa, bueno, muy interesante, como decías. Afirman que si fallamos una y otra vez en abordar nuestro tikkun, en hacer esas correcciones, dejamos vacíos internos. ¿Qué pasa con esos vacíos? ¿Qué implicaciones tiene eso? Esos vacíos son cruciales en este esquema. Son como espacios donde la luz, entendida como energía positiva, consciente, pues no se ha manifestado a través de nuestras acciones. Y según las fuentes, estos vacíos se convierten en portales, en puntos vulnerables por donde puede entrar la negatividad. Y aquí usan términos, bueno, muy gráficos. ¿Ah, sí? ¿Te refieres al Señor de la Oscuridad y su escuadrón de la Estrella de la Muerte? Suenan un poco a película, ¿no? Sí, son los términos que usan ellos, tal cual, para personificar esas fuerzas negativas. Y les atribuyen la capacidad de explotar esas vulnerabilidades, esos vacíos. El impacto, según describen, puede ir desde afectar la salud, mencionan explícitamente inhibir el sistema inmune, o la propensión a enfermedades graves como el cáncer, Madre mía. hasta provocar una cadena de mala suerte, de infortunios en la vida de alguien. Entonces, ser vulnerable a la enfermedad o a la mala suerte, desde este punto de vista, no sería algo puramente físico o al azar. Exactamente. Ese espacio vacío creado por no abordar el tikkun es el punto de entrada para esas fuerzas.
Esto explicaría, según argumentan, por qué ante una misma situación, imagínate un diagnóstico médico, pues una persona se recupera de forma muy distinta a otra. También mencionan el mal de ojo, como otra forma de energía negativa que se transmite. Ah, ¿el mal de ojo también entra aquí? Sí, capaz de influir en la mente, generar malestar, incluso provocar accidentes. Lo presentan como una forma más de este ataque energético. Los textos hablan también de zonas de peligro cósmico. ¿Qué son exactamente? Pues se describen como periodos concretos en el tiempo donde la carga de energía negativa cósmica es especialmente intensa. Y recalcan que para navegar esos periodos hace falta conocimiento espiritual específico, herramientas de protección. Ignorarlos, simplemente porque no sabes que existen, no te libra de sus efectos. De hecho, ven esta ignorancia sobre la necesidad de escudos metafísicos como una causa importante de muchos problemas. Problemas que la visión puramente física o médica pues no termina de explicar. Y esta lógica de causa y efecto energético no se queda solo en lo individual, ¿verdad? La extienden al colectivo. Correcto. Establecen una conexión directa entre las acciones humanas, como colectivo, y fenómenos a gran escala, desastres naturales, por ejemplo, Como huracanes o terremotos. como un reflejo amplificado del comportamiento de las sociedades. E incluso van más allá, dan una interpretación metafísica de la fisión nuclear. De la división del átomo. Sí, la ven como un símbolo y resultado de la fragmentación y la violencia humanas, de la oscuridad cubriendo la Tierra. Es una visión de interconexión total. Es una perspectiva muy potente, sí. Pero ¿nos deja esto como simples marionetas de fuerzas cósmicas y de nuestros errores pasados? No, no. Aquí entra la contraparte. A pesar de describir este panorama de influencias y un guión básico que es el Tikkun, las fuentes insisten muchísimo en nuestra capacidad de respuesta, en nuestro libre albedrío. De hecho, critican abiertamente lo que ven como una limitación de la ciencia o la medicina convencionales. ¿Por ignorar estas dimensiones? Claro, por centrarse, dicen ellos, solo en el 1% físico de nuestra realidad, o por tratar síntomas sin ir a lo que consideran la causa raíz, que a menudo, según ellos, es esa vulnerabilidad energética que hemos creado, o la falta de preparación ante esas influencias cósmicas. Vale. Entonces, frente a todo este panorama de influencias y posibles ataques, ¿cuál es la respuesta que proponen? ¿Cómo se pasa de ser reactivo a ser proactivo? Pues la Kabbalah, tal como la presentan en estos textos, se postula justo como eso, como la ciencia, la tecnología espiritual, para entender, responder, protegerse y al final transformar esta dinámica. Aunque exista ese guión básico del Tikkun, basado en las fallas de carácter de vidas pasadas que hay que corregir, se enfatiza que tenemos total libertad para decidir cómo abordamos esa corrección. No estamos predestinados al sufrimiento, sino a la tarea, digamos. ¿Y cuál señalan como la herramienta? La herramienta fundamental para empezar a cambiar esa dinámica. El pensamiento. Lo afirman rotundamente. La mente hispana tiene un poder inmenso. Puede curar o destruir, incluso influir en los procesos cósmicos. Citan que los cabalistas saben desde hace mucho que el pensamiento es el control maestro detrás de toda la realidad física. Pero, y es un pero importante, Ajá. hay una condición indispensable para que este poder mental sea constructivo y no destructivo: ¿Y cuál es esa condición? la restricción. Este concepto es absolutamente fundamental en la visión que presentan. La describen como la clave para poder manejar y expandir nuestra capacidad de recibir la luz, la energía positiva, la conciencia cósmica, sin quemarnos, sin que nos abrume. Sin la práctica de la restricción, explican, pues domina el ego, al que identifican con el deseo de recibir solo para sí mismo. El egoísmo, básicamente. Eso es. Y este deseo egocéntrico, dicen, es la fuente última de la frustración, del caos, y nos mantiene vulnerables a las influencias negativas. Entendido. Pero, en la práctica, ¿cómo funciona esa restricción? ¿Qué significa exactamente restringirse? Pues significa, fundamentalmente, resistir nuestro impulso reactivo inicial, el primer impulso, cuando sentimos un deseo inmediato de reaccionar con enfado, de consumir algo, de juzgar, lo que sea. La restricción implica hacer una pausa consciente, antes de actuar. Es no satisfacer inmediatamente ese deseo egoísta. Y al hacer esto, según las fuentes, rompemos lo que llaman la clipá, Clipá. una cáscara. Sí, se podría traducir como una cáscara o un velo.
algo que cubre nuestra luz interior, nuestra esencia, y esta ruptura nos permite acceder a niveles más altos de conciencia, de inteligencia. Y mencionan que esto es especialmente importante ahora en lo que llaman la era de Acuario. ¿Por qué? Sí, describen la era de Acuario como un tiempo en que la luz cósmica se revela con una intensidad sin precedentes, muchísimo mayor. Por eso la restricción se vuelve todavía más esencial. Sin ella, el riesgo de ser quemados por esa intensidad, de experimentar más caos, más confusión, pues es mayor. Usan una analogía. Es como reforzar los cimientos de un edificio antes de meter maquinaria pesada. La restricción fortalece nuestra vasija, nuestra capacidad interna, para poder recibir y manejar constructivamente esa mayor cantidad de luz. ¿Vale? La restricción como pilar. ¿Qué otras herramientas concretas mencionan para construir ese escudo metafísico y conectar con la luz? Pues mencionan el conocimiento, a veces usan el término cabalístico Da'at, como la energía misma que nos conecta con el todo, con el cosmos. No es solo saber cosas, ¿eh? Es una comprensión profunda que integra. Y luego proponen una herramienta muy particular, la lectura o exploración visual del Zohar. El Zohar, el texto clave de la Kabbalah, pero dicen que funciona incluso sin entender el arameo en que está escrito. Eso. Puede sonar un poco raro, ¿no? ¿Cómo lo explican? Lo describen como un receptáculo ajustable de energía espiritual. La idea que presentan es que el simple hecho de escanear con la vista las letras arameas del Zohar, aunque no entendamos el significado literal, nos permite conectar y atraer la luz, la fuerza espiritual, de una manera segura, adaptada a nuestra capacidad individual de recibirla. Lo comparan con un instrumento que sintoniza y atrae esa energía, y que es especialmente útil en momentos de confusión o negatividad. Una conexión directa, según ellos. Qué curioso. Además de la restricción y el Zohar, ¿qué más compone ese escudo? Hablan de actitudes. Sí, insisten mucho en la importancia de cultivar actitudes positivas y, de forma crucial, la humildad. Mencionan específicamente que la arrogancia actúa como un imán para el señor de la oscuridad, para esas fuerzas negativas. La humildad, en cambio, nos alinea con la luz. Y aquí meten otra distinción importante. Conciencia del alma frente a conciencia del cuerpo. ¿Puedes aclarar esto un poco? Claro, define la conciencia del alma como operar desde el deseo de recibir con el propósito de compartir. O sea, buscar el crecimiento, la plenitud, la luz, pero no solo para uno mismo, sino con la intención de compartir esa abundancia con los demás. Esta actitud, dicen, nos integra armoniosamente con el flujo del cosmos. En cambio, la conciencia del cuerpo la definen como el deseo de recibir solo para sí mismo. El ego otra vez. Exacto. Esta es la conciencia del ego, que nos mantiene atrapados en la limitación, la separación, la fragmentación, y por tanto nos deja vulnerables al ataque cósmico. El cambio de una conciencia a otra lo ven como un paso evolutivo fundamental. Y parece que también hay prácticas más específicas, ¿no? ¿Mencionan una oración en particular? Sí, mencionan la oración Berich Shmei y la describen de una forma muy llamativa, como una auténtica máquina del tiempo zojárica. Una máquina del tiempo. Sí, sí. La presentan como un túnel espiritual capaz de trascender las limitaciones del tiempo, el espacio y el movimiento. Sugieren que recitarla, sobre todo en el momento ritual de sacar la Torá del arca en la sinagoga, pues abre portales celestiales y permite conectar con dimensiones que están más allá de nuestra realidad física de 3 dimensiones. Una máquina del tiempo espiritual. ¡Qué fuerte!
Una máquina del tiempo espiritual. ¡Qué fuerte! Las fuentes también relacionan el superar barreras internas con superar barreras físicas del universo. Exacto. Plantean una idea muy profunda, que superar nuestras barreras internas, como el odio, la intolerancia, el juicio, que nacen de ese deseo de recibir para uno mismo, es energéticamente equivalente a viajar más rápido que la velocidad de la luz. ¿Cómo? Sí. Dicen que la transformación interior tiene el poder de liberarnos de las limitaciones fundamentales del universo material, incluyendo la barrera del tiempo y el espacio. Eliminar la raíz del egoísmo es, en esta visión, la clave para trascender la barrera de la luz y acceder a una realidad más completa. Bueno, hemos cubierto la naturaleza del ataque y las herramientas de respuesta según estas fuentes. Si intentamos sintetizar un poco, ¿cuál es el panorama general que nos dejan? Pues el cuadro que pintan es el de un campo de batalla invisible, sí. Un flujo constante de energías cósmicas que nos influyen y a veces nos atacan a través de nuestras propias aperturas, esos vacíos que creamos por no abordar nuestro ticún. Pero el mensaje clave, que repiten una y otra vez, es que no somos víctimas pasivas en este escenario. Sino que tenemos la capacidad de actuar. De responder precisamente. Con las herramientas que describen el estudio y aplicación de la Kabbalah tal como la presentan, la práctica constante de la restricción, el uso del conocimiento y herramientas como el Zohar, el fomento activo del deseo de compartir y la transformación consciente de la conciencia del cuerpo a la del alma, pues se postula que es posible construir un escudo espiritual robusto, y no solo para resistir, sino para navegar conscientemente estas influencias cósmicas e incluso utilizarlas para nuestro crecimiento. Mencionan la era de Acuario como un momento especialmente intenso en este sentido. Un tiempo de crisis, pero también de oportunidad, ¿no? Sí, usan una frase que es paradójica. Ay de aquel que viva en ese tiempo, refiriéndose a que la oscuridad y la luz se intensifican a la vez, lo que genera mucha tensión. Pero añaden, felices los que vivan en ese tiempo, porque esta misma intensidad ofrece una oportunidad sin precedentes para una revolución de la conciencia, para quienes estén preparados. La tensión que mucha gente siente, según esta perspectiva, es la propia luz intensificada de Acuario presionando sobre una vasija, nuestra capacidad de recibir, que no ha sido suficientemente expandida con la restricción. Entonces, la solución no es tenerle miedo a la tensión o a la luz, sino fortalecer nuestra capacidad para manejarla. Exactamente. El mensaje final que transmiten estas fuentes no es de temor al cosmos o a sus influencias, no. La pregunta fundamental que dejan flotando no es si el cosmos seguiría influyendo, porque lo hará. Es parte del sistema tal como lo describen, sino si cada individuo estará preparado. Si utilizará el conocimiento y las herramientas disponibles para transformar ese aparente ataque en una palanca para el crecimiento personal, para completar su corrección, su ticún, y en última instancia, alcanzar la plenitud. Se trata de pasar de una postura reactiva ante el destino a una proactiva en la cocreación de nuestra propia realidad cósmica. Sin duda, una perspectiva, profunda y desafiante la que nos ofrecen estas fuentes, sobre nuestra conexión con el universo y el poder que reside en nuestra consciencia y acciones. Da mucho que pensar, la verdad. Ciertamente, y quizás una reflexión final que se desprende de todo esto es, si como sugieren estas enseñanzas, nuestros pensamientos y nuestra conciencia, que podemos moldear con la restricción y el deseo de compartir, no solo responden al cosmos, sino que pueden influir activamente en él, modificando nuestra realidad física, fortaleciendo nuestro escudo protector ante energías negativas. Entonces, ¿qué nivel de responsabilidad personal implica esto en la creación de nuestra experiencia diaria? De nuestro bienestar físico, emocional, espiritual. Es una pregunta con unas implicaciones enormes. Para darle una vuelta. Pues sí, ahí queda esa reflexión. Hasta la próxima exploración.